Tengo la ambición de ir tan lejos como creo que le es posible a un hombre ir. Este anhelo de James Cook refleja el espíritu del 18, el siglo de las luces, del racionalismo, de la curiosidad y de la ciencia. El navegante conquistador dio paso a una nueva saga de exploradores. Los marinos ilustrados se lanzaron a recorrer y descubrir sin prejuicios cuanto aún quedaba oculto, dispuestos a llegar al fin del mundo. El mar quedó, como siempre, a la altura de las circunstancias, alumbrando tal cantidad de conocimientos como para transformar la vida humana, la concepción del planeta y la naturaleza de las cosas. En la segunda mitad del siglo XVIII, la exploración del mundo se concentraba en el hemisferio sur. Con la excepción del legendario paso del noroeste, al norte del Ecuador ya no quedaba prácticamente nada por descubrir. Durante la época de las exploraciones científicas, los marinos se adentraron en el Pacífico y en las tempestuosas aguas que rodean el Cabo de Hornos, en el extremo meridional de Sudamérica. Se trata de un escenario mítico en la historia de la navegación. El Mar del Sur y el Atlántico se abrazan aquí con una furia huracanada. Aseguran que son las aguas más salvajes del mundo. La sola visión de estas costas es suficiente para que un hombre de tierra sueñe durante una semana con naufragios, peligros y muerte. Escribió el naturalista Charles Darwin cuando cruzó el cabo a bordo del Beagle. El corazón de grandes y valientes aventureros se ha encogido al doblar el peligroso cuerno. Durante siglos, la llamada doblada del cabo a vela era el máximo laurel para cualquier marino. Quien lo conseguía se hacía merecedor de un pendiente, un privilegio aún en vigor en la Armada Española, aunque nadie lo utilice. Hoy te expiden un diploma que puedes colgar en el salón de tu casa. Existen incluso clubes que agrupan a los valientes que han sorteado estas aguas. Pero en un barco moderno, equipado con todos los sistemas de seguridad, el riesgo ya no es el mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, quedamos atentos en 1-6. Hasta luego. Aunque el escenario no haya cambiado. Estas montañas de Tierra de Fuego forman parte del mismo paisaje sobrecogedor que vieron los grandes exploradores del mar. Marinos como James Cook, Alejandro Malaspina, La Condamine, La Perouse, Bougainville. Hombres de ciencia que enrolaron en sus tripulaciones a los sabios de la época. Astrónomos, pintores, médicos, físicos o naturistas como Charles Darwin. Es preciso enfrentarse a las nieblas espesas, las tormentas de nieve, al frío intenso y todo lo demás que hace peligrosa la navegación. Y esas dificultades se ven acrecentadas por el aspecto horroroso hasta extremos indescriptibles que presentan aquellas regiones, condenadas por la naturaleza a no recibir ni una vez el calor de los rayos del sol, sino que por el contrario, permanecen siempre sepultadas bajo nieves y hielos eternos. Así de desolado se mostró el capitán James Cook en su búsqueda de la Antártida, una de las obsesiones de los navegantes y gobernantes europeos en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde antes de Cristo se discutía la existencia de una Terra Australis incógnita, un lugar bajo el trópico de Capricornio que, según los cosmógrafos griegos, debía existir forzosamente como contrapeso de los continentes acumulados en el hemisferio boreal. Debía ser así para que el planeta no se saliera de su eje como un trompo desequilibrado. El explorador inglés se empeñó como nadie en hallar esa quimera, un nuevo y maravilloso continente que anexionara Europa, una odisea semejante al descubrimiento de América. James Cook
se convirtió en el primer ser humano que penetró más allá del círculo antártico. Sus diarios de navegación fueron verdaderos bestsellers. Inglaterra sigue rindiendo culto a este marino extraordinario que abrió el camino para la colonización de Australia y Nueva Zelanda. Cook visitó y cartografió con total exactitud cientos de islas en el Pacífico. Su casa en Marton es un museo. También en Whitby, el puerto pesquero donde se enroló por primera vez como aprendiz de marino, Cook es toda una leyenda. Se convirtió en explorador a los 40 años y fue el primer hombre de la Marina inglesa que ascendió desde lo más bajo de sus filas hasta ganar el mando de un barco. En Portsmouth navega una réplica del Endeavour, el primero de los buques que empleó en sus 3 largos y apasionantes viajes. Cook convirtió panzudos y feos carboneros en grandes mitos de la navegación. Las naves de esta época no solo eran más seguras y manejables que sus predecesoras, sus bodegas permitían almacenar víveres para 2 años, así como agua y leña para varios meses. Los navegantes ilustrados incorporaron el sextante, el cronómetro, la higiene personal y el ejercicio diario obligado para mantener el buen estado físico y anímico de la tripulación. Un estilo de vida semejante al que sigue ahora cualquier marino. Introdujeron también cambios en la dieta alimenticia para vencer al escorbuto. Hasta entonces, la enfermedad de las bocas ardientes diezmaba a las tripulaciones en las largas travesías. Malaspina empleó la hoy llamada dieta mediterránea, legumbres y gazpacho, una sopa andaluza de tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo y aceite. Cook prefirió la col salada, los cubitos de caldo y el jugo de malta de cerveza. El zumo de naranja y limón, el vino en lugar del aguardiente y la verdura fresca se convirtieron en excelentes antiescorbúticos. De hecho, el capitán Cook no sufrió ni una sola víctima de esta enfermedad, y eso que, con el Resolution, recorrió 70.000 millas, lo que equivale a 3 vueltas al mundo. En su peregrinaje por el Pacífico, Cook halló islas, estrechos, civilizaciones y multitud de realidades ignoradas que desde el primer momento sedujeron a los europeos. En la Polinesia, los marinos ilustrados encontraron el amor libre y la felicidad en estado puro, ennegrecida a ratos por el latrocinio de los nativos, el canibalismo, el incesto, el infanticidio y los sacrificios humanos a los dioses. De allí importó Cook la palabra universal tabú, que describía una serie de reglas prohibidas para determinadas castas sociales. Robert Stainsby, un tripulante del Endeavour, fue el primer marinero que se tatuó según la costumbre de los polinesios, iniciando así una larga tradición entre los hombres del mar que perdura hasta nuestros días. En España, la expedición más famosa de la época partió de Cádiz el 30 de julio de 1789. Su protagonista fue, sin embargo, un italiano, Alejandro Malaspina. El rey Carlos III le puso al frente de 2 corbetas construidas expresamente para este viaje en los astilleros de la Carraca, en San Fernando. En la Descubierta y la Atrevida viajaban 204 hombres, intrépidos navegantes, astrónomos, hidrógrafos, científicos y artistas dejaron una profunda huella en los países de ultramar que visitaron. No era solo afán investigador lo que impulsaba estos viajes patrocinados por sociedades científicas. Los monarcas europeos seguían buscando nuevas riquezas, prestigio, ensanchar los imperios ultramarinos y, en algunos casos, el espionaje político. Malaspina realizó la primera descripción no británica de Australia.
Durante 5 años, la expedición española recorrió el Pacífico y América del Sur, ascendiendo a la América septentrional en pos de otra leyenda de la época, el Paso del Noroeste. Los exploradores buscaban en el norte de América un estrecho que conectase el Atlántico con el Pacífico, a semejanza del paso que encontró Magallanes en el sur. El Paso del Noroeste fue otro mito que los marinos ilustrados refutaron, acabando con la perspectiva europea de abrir una nueva ruta comercial para acceder a la lucrativa caza de la ballena y el comercio de las pieles de Alaska. El Museo de América conserva numerosos objetos artísticos transportados por los expedicionarios españoles que convivieron pacíficamente con las tribus indias del norte. La expedición de Malaspina no llegó a dar la vuelta al mundo, pero sí cumplió buena parte de sus cometidos políticos y científicos. Visitaron 35 puertos y regresaron con una magnífica colección de cartas hidrográficas, así como una interesante serie de trabajos sobre el magnetismo terrestre y la gravedad. Inspeccionaron las minas de México y Perú. Los naturistas españoles aportaron una gran colección de pliegos de herbario, de minerales, de animales y de materiales etnográficos. Los dibujantes regresaron con 1 millar de imágenes de los territorios coloniales y, sobre todo, se recopiló una amplísima información sobre las relaciones comerciales y el gobierno de la América española. Malaspina entendió que la pesca era la principal fuente de riqueza que debía potenciar España desde Buenos Aires hasta Chiloé. En el Pacífico, en la América más austral, los pescadores españoles frecuentan todavía la ciudad de Punta Arenas, en Chile, a orillas del Estrecho de Magallanes. La América colonial española suscitó también el interés de un personaje novelesco, culto y aventurero que recorrió el sur del continente siguiendo las huellas de Malaspina. Se trata de Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna, un hombre que se interesó por la naturaleza, pero también por la situación social y política de las colonias. Cruzó los mares, pero también las selvas lluviosas hasta demostrar la conexión del Orinoco y el Amazonas. Escaló volcanes como el Chimborazo, la montaña de nieve de los indios quechuas, el Jorullo, el Orizaba, el Cofre de Peroe. En Ecuador, el corredor de los volcanes se conoce como Avenida Humboldt. Caminó penosamente por encima de los 5.000 metros y descendió a las profundidades de las minas. Pese a su situación geográfica, la costa peruana disfruta de un clima templado y constante, sin altibajos. Pero nadie se había preguntado por qué hasta 1802. Entonces, Humboldt sumergió su termómetro en el mar y comprobó que solo marcaba 15 grados. Buscó en las profundidades del Pacífico y encontró una corriente fría que, procedente del Polo Sur, corre paralela al litoral de Perú. La corriente de Humboldt regula el clima y alimenta una rica fauna marina. También descubrió el guano, un excremento seco procedente de las aves marinas que los nativos incas usaban como fertilizante desde tiempos prehispánicos. El naturista llevó este abono a Europa, donde se cotizó hasta el punto de agotar todas las reservas americanas. Es posible que una de estas gigantescas tortugas de las Galápagos conociese a Charles Darwin. Estos primitivos animales viven hasta 200 años y el naturista visitó las llamadas Islas Encantadas en 1835,
casi al final de un viaje de 5 años alrededor del mundo a bordo del Beagle. El científico británico acabó detestando el mar y todos los barcos que lo surcan. Pero eso no lo supo hasta después de zarpar de Inglaterra. En Kent se conserva su casa, convertida en un museo, donde es posible admirar algunos de los animales y plantas que Darwin recogió pacientemente durante su largo viaje. También una de las primeras ediciones del Origen de las especies, el libro que a mediados del siglo XIX conmocionó al mundo, hasta el punto de que los 1.250 ejemplares de la primera edición se vendieron en un solo día. Por este camino de tierra de Down House solía pasear y meditar el padre de la teoría de la evolución. Unas ideas que cambiaron nuestras vidas, aunque aún hay quien se resiste a admitirlas. En su único viaje por mar, Darwin desafió 3 verdades hasta entonces incuestionables: la creación del ser humano a imagen de Dios, la creación instantánea de todas las criaturas vivientes y la supervivencia de las especies gracias al Arca de Noé. El joven naturista se embarcó a los 22 años de edad en el Beagle con la misión de encontrar pruebas del diluvio universal y del Génesis. Pero en realidad halló indicios irrefutables de todo lo contrario, postulando el origen animal del ser humano. En el mundo occidental no se había vivido una conmoción igual desde que Copérnico demostrara que la Tierra no era el centro del universo. La clave de la teoría darwinista la dieron los pinzones. Estos pájaros, muy comunes en Europa, se habían adaptado al hábitat de las Galápagos, desarrollando distintos picos según las islas. Hay hasta 13 variedades de pinzón. Unos se alimentan de semillas, otros de larvas, otros de los estambres de las flores. Estas observaciones y los fósiles hallados durante el viaje le llevaron a concluir que las especies evolucionan de acuerdo con el medio en el que se desarrollan y que solo sobreviven los más fuertes. El archipiélago volcánico de las Galápagos es hoy una de las reservas naturales más impresionantes del planeta. Los españoles las exploraron por primera vez hace 400 años, pero las islas se mantuvieron prácticamente vírgenes. Primero sirvieron solo de refugio a los piratas, aunque en el siglo XIX se convirtieron en las islas más famosas del Pacífico después de Tahití. No por su belleza, sino porque eran realmente distintas a todo lo que se podía haber visto antes. Los balleneros recalaban aquí con frecuencia para capturar las gigantescas tortugas de hasta 700 kilos de peso que les proporcionaban carne fresca. Darwin pasó en las Galápagos 6 semanas trascendentales para la humanidad. Estudió atentamente cada una de las diferentes razas de las gigantescas tortugas que se han desarrollado en las distintas islas para adaptarse al medio. Había 14, pero 3 ya se han extinguido. También analizó detenidamente a las iguanas, tímidas y asustadizas pese a su aparente ferocidad. En el archipiélago viven 2 especies, una terrestre y otra acuática.
La abundancia y variedad de animales resulta extraordinaria. Proliferan los leones marinos y se pueden contar hasta 85 especies de aves. Piqueros, fragatas, flamencos, cormoranes no voladores, pingüinos. Una maravillosa fauna que se encargan de preservar en la estación biológica. Aquí se reproducen aquellas especies en peligro de extinción. Se ha creado también una fundación internacional dedicada a la investigación en memoria de Darwin. La ausencia de depredadores y la tardía colonización hacen de estos animales seres confiados que apenas temen a los humanos. Las islas siguen estando hoy poco habitadas, aunque se han convertido en un gran emporio turístico internacional. Pero fue antes, en Tierra de Fuego, en el fin del mundo, donde Charles Darwin encontró algo que le hizo después reflexionar sobre el origen de los seres humanos. En esta región helada que conoció a los indios fueguinos. Criaturas enormes, con largas greñas y rostros oscuros como la caoba, que arrastraban una existencia primitiva. Para el naturista, estos seres estaban más próximos a los animales salvajes que a los humanos, los miserables señores de esta miserable tierra, escribió Fitzroy, el capitán del Beagle que puso el nombre de Darwin a esta cordillera. El canal de Beagle atraviesa Tierra de Fuego para enlazar el Atlántico y el Pacífico más al sur del Estrecho de Magallanes. Argentina y Chile comparten la propiedad de esta enrevesada lengua de agua, donde los barcos son zarandeados como pedacitos de paja. Aquí ruge siempre el viento de la Antártida, el mismo que dejó helados a Cook, a Malaspina y a tantos otros exploradores. Los anticiclones procedentes de los dos grandes océanos rondan permanentemente la zona, haciendo a menudo imposible la navegación. Aún hoy, la soledad es inmensa, rota solo por la compañía de los cormoranes, los delfines y los lobos marinos. Alguien escribió que aquí el viento cabalga sobre afiladas cuchillas de acero que abren surcos en la piel y en el alma. Estas aguas son en realidad un infierno para la navegación. Las montañas de hielo rugen como ogros. A menudo, los canales se obstruyen por los abundantes témpanos que se desprenden de los ventisqueros. Un barco a motor encuentra serias dificultades para cruzar el canal, y el frío corta como una navaja los modernos trajes térmicos de los navegantes. Así que cuesta creer que aquellos exploradores osaran aventurarse entre estas montañas azules, tejiendo bordadas para vencer el viento. Pero lo lograron. Llegaron hasta aquí, y aún más al sur, para descubrir que el fin del mundo era un desolado bosque de hielo.